Desde que tengo memoria, recuerdo que los conflictos en las iglesias siempre han existido y conforme he ido escuchando, parece ser que ese problema en la actualidad parece ser que ha aumentado. Y pensando en eso y basado en eso, quiero traer una enseñanza que se encuentra en Primera de Corintios 1:10 al 17 y quiero que vayamos a la Biblia y podamos leer Primera de Corintios 1:10 al 17, que dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo sentir, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Y quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue Cristo crucificado? ¿Fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pero pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Primera Corintios 1:10 al 17. Una de las razones principales por las que las sectas tienen hoy en día tan gran afecto en su unidad, no toleran la discordia, aunque a menudo es errónea, está mal usada y es totalitaria. Tal unidad atrae a muchos que están cansados de la incertidumbre, la ambigüedad y la confusión religiosa. Algunas personas llevan participando en la vida de la iglesia largo tiempo o o hemos estado en alguna iglesia que se ha dividido o que al menos ha tenido serias discordias. Ese problema ha existido en la iglesia desde los tiempos del Nuevo Testamento. Los creyentes corintios se quedaron cortos en muchos sentidos de las normas de Cristo, y lo primero por lo que Pablo les llama la atención fue por las rivalidades. Las peleas son parte de la vida, crecemos en ellas y alrededor de ellas. Los niños son rápidos en expresar su desagrado cuando reciben algo que quieren o les quitan algo que les gusta. Los pequeños lloran y pelean porque no se salen con la suya. Discutimos y peleamos por un juguete, luego por un balón, después por un puesto en el equipo de fútbol o en el de chicas animadoras, luego en los negocios, en las reuniones de las asociaciones de padres de alumnos o en reuniones políticas. Los amigos se pelean, los esposos también lo hacen, los socios tampoco se quedan atrás, las ciudades pelean e incluso las naciones, y a veces llegan hasta la guerra. La fuente de todas las peleas es la misma: la naturaleza depravada y egoísta del ser humano. Nada hay que las Escrituras enseñen con más claridad que la verdad que el ser humano es básica y naturalmente un pecador, y que la esencia de su pecaminosidad es su obstinación. La inclinación de toda persona, desde la cuna hasta la sepultura, es ser, hacer y tener lo que quiera. Aún los creyentes se sienten continuamente tentados a volver a la vieja vida de obstinación, egocentrismo y en general de interés propio. En el centro del pecado está el ego, el yo, el
egocentrismo es la raíz de la depravación humana. Depravación en la que todos excepto Cristo Jesús hemos nacido desde Adán y Eva. Aunque los cristianos somos todavía pecadores, justificados, pero todavía pecadores, y cuando permitimos que el pecado se salga con la suya en nuestra carne, el conflicto es totalmente inevitable. Cuando dos o más personas están empeñadas en hacer lo que les da la gana, muy pronto estarán discutiendo y peleando porque tarde o temprano sus intereses, preocupaciones y prioridades entrarán en conflicto. No hay posibilidad de que haya armonía en un grupo, aún en un grupo de creyentes cuyos deseos, metas, propósitos e ideas están generadas por su ego. Al escribir a sus hermanos cristianos, Santiago pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Santiago 4, 1 y 2. La causa de todos los conflictos, pleitos y peleas es los deseos egoístas. Lamentablemente, aunque está prohibido por Dios, está totalmente fuera de línea con nuestra naturaleza redimida y está en completa oposición a lo que Cristo quería y oraba para su iglesia. Los pleitos se dan entre los creyentes, entre los que han sido llamados a ser uno en Cristo Jesús. Aquello por lo que el Señor se lamenta y se opone, Satanás lo aplaude y lo fomenta. Pocas cosas desmoralizan, desaniman y debilitan más a una iglesia que las discusiones, los pleitos y las riñas entre sus miembros. Pocas cosas socavan más eficazmente su testimonio ante el mundo. Los pleitos son una realidad en la iglesia porque el egoísmo y otros pecados existen en su seno. Por causa de las discordias, el Padre es deshonrado y el Hijo no es considerado. Su pueblo queda desmoralizado y desacreditado y el mundo se aparta y se confirma en su incredulidad. La comunión rota priva a los cristianos del gozo y la eficacia, priva a Dios de su gloria y roba al mundo del verdadero testimonio, un precio muy elevado por nuestro egocentrismo. Entre los muchos pecados y defectos de la iglesia en Corinto, las rivalidades son las que Pablo escogió para tratar. Primero, en la unidad está el gozo del ministerio cristiano y la credibilidad del ministerio cristiano. El Señor oró pidiendo repetidas veces en su oración sacerdotal que su iglesia fuera una. Juan 17, 11, 21 y 23. La implicación de la unidad en naturaleza y comunión con Dios que Él pidió para sus discípulos era una unidad encarnada en la vida. A continuación de Pentecostés, los creyentes que acababan de ser llenos de poder estaban en perfecta armonía unos con otros, compartiendo, regocijándose, adorando y dando testimonio juntos, perseverando unánime cada día en el templo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2, 46 y 47. Su unidad dio mucho fruto en su testimonio al mundo y en su alabanza y glorificación a Dios. La primera necesidad de la iglesia corintia era esa clase de armonía. Es también la necesidad de muchas iglesias hoy en día. Luego de discutir este asunto, Pablo pasa a la exhortación y a la instrucción que ocupaba el resto de la epístola. En los versículos 10 al 17 se ocupa de 4 áreas básicas relacionadas con la unidad: el ruego por la armonía doctrinal,
los grupos que eran leales a los hombres, el principio de la unidad en Cristo y la prioridad de la predicación. Y la primera área que quiero que veamos es el grupo por la armonía doctrinal. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. Ruego viene del griego parakaleo, de la raíz verbal de paracleto, el ayudador o consolador, de Juan 14:16, y el abogado de primera de Juan 2:1. El significado básico es el de alguien que viene a tu lado con el fin de ayudar. Pablo quería estar al lado de sus hermanos corintios con el fin de ayudar a corregir sus pecados y defectos. Uso de la misma palabra al escribir a Filimón después de indicar que tenía el derecho de ordenar a Filimón que perdonara a Onésimo y le enviara de regreso para estar con Pablo. El apóstol le dice: más bien te ruego por amor. El nombre de Cristo representa todo lo que Él es, su carácter, su voluntad. Orar en el nombre de Jesús no es esperar que Dios se doblegue a nuestros deseos y demandas sencillamente porque usamos esa frase. Orar en su nombre es hacerlo de acuerdo con su palabra y voluntad. Jesús dijo que orásemos diciendo: santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Mateo 6, 9 y 10. La palabra de Cristo, la cual refleja perfectamente su carácter y voluntad, forma la base suprema para todo el comportamiento cristiano. Los que pensamos, decimos o hacemos es bueno o malo, no primordialmente por sus efectos sobre nosotros u otros, sino porque se conforma o no a Cristo y lo honra a Él. Nuestro comportamiento como creyentes tiene su más directa relación con Cristo Jesús. Cuando pecamos, nos quejamos o peleamos, perjudicamos a la iglesia, a sus líderes y a nuestros hermanos creyentes. También levantamos una barrera entre los incrédulos y el evangelio. Pero lo peor de todo es que deshonramos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando los ancianos de la iglesia de Éfeso llegaron a Mileto para encontrarse con Pablo, que iba camino de Jerusalén, los amonestó diciendo: mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hechos 20:28. Les estaba diciendo: nunca olviden de quiénes son y de quiénes son ellos. Ustedes pertenecen a Cristo y son preciosos para Él. Son obispos en representación del Señor. El énfasis en ese pasaje escrito a una iglesia local está en la unidad de la asamblea local de creyentes, no en la unidad mística de la iglesia universal, como es el énfasis, por ejemplo, en la carta a los Efesios, que era una epístola general sin referencia local. Tampoco está hablando Pablo de la unidad denominacional. Está diciendo que debería haber unidad dentro de la congregación local, que habléis todos una misma cosa. Ese parece ser una idea posible de alcanzar. Ese parece ser una idea imposible de alcanzar. No obstante, el Señor mismo manda a sus seguidores: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. ¿Y qué puede haber más humanamente imposible de alcanzar que eso? En el nombre
y el poder de Cristo, aquel principio es posible y también lo es este. Dios nos da sus principios sobre la base de la habilidad. Dios no da sus principios sobre la base de la habilidad humana, sino sobre la base de su provisión divina. Él no los acomoda a las limitaciones humanas, mucho menos a las inclinaciones y deseos humanos. No importa cuán imposible pueda parecer la idea, todos los creyentes en una iglesia local debemos estar de acuerdo en cuanto a las cosas de Dios. Habléis todos una misma cosa, quiere decir literalmente que todos hablen lo mismo. Nada confunde más a los nuevos creyentes o a los incrédulos que están considerando las enseñanzas de Cristo que escuchar a supuestamente cristianos maduros y bien informados decir cosas conflictivas acerca del Evangelio, de la Biblia o de la vida cristiana. Y pocas cosas hay más demoledoras para una iglesia que cada uno tenga su propia opinión, sus propias ideas e interpretaciones acerca de la fe, o que la congregación esté dividida en facciones, cada uno con sus propios puntos de vista. Para que una iglesia local sea espiritualmente saludable, armoniosa y eficaz, debe haber sobre todo unidad doctrinal. La enseñanza de la iglesia no debe ser como una mesa de platos variados donde cada miembro escoge lo que desea. Tampoco debe haber varios grupos, cada uno con sus características propias y diligentes. Aun si los grupos se llevan bien unos con otros y toleran los puntos de vista de los demás, la confusión doctrinal y la debilidad espiritual son totalmente inevitables. Lamentablemente, algunas iglesias hoy en día y aún algunos seminarios tienen esa clase de criterios selectivos, doctrinales y éticos, muestran a menudo unidad en el nivel social y organizacional, pero en cuanto a la doctrina, en cuanto a lo doctrinal, ético y espiritual, están confundidos y confunden a los demás. No se aferran a ninguna certidumbre, ni siquiera a las certidumbres y absolutos de las Escrituras. No tienen compromisos que los vinculen o sean permanentes. Las personas no contraen compromisos permanentes con creencias temporales. Por supuesto, muchas personas, incluyen a algunos que profesan ser cristianos, no quieren absolutos doctrinales o éticos, sencillamente porque verdades y principios absolutos demandan aceptación y obediencia absoluta. En lo referente a la verdad de Dios, no puede darse dos puntos de vista conflictivos que sean a la vez correctos. Es obvio que no podemos saber dogmáticamente lo que está completa y claramente revelado. Deuteronomios 29:29. Pero Dios no es confuso ni se contradice a sí mismo. Él no está en desacuerdo consigo mismo y su palabra no presenta enseñanzas contradictorias. En consecuencia, Pablo insiste en que los corintios y todos los cristianos tengan unidad doctrinal, no cualquier clase de unidad doctrinal, sino unidad que está clara y completamente fundada en la palabra de Dios. Apela a ellos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, debe haber acuerdo en Él y en su voluntad y en su palabra. Muchas de las facciones en las iglesias, en la iglesia corinta y en algunas partes de la iglesia de hoy, tenían unidades dentro de sus propios grupos, pero no con otros creyentes en Cristo Jesús. El llamamiento de Pablo no era para que estuvieran de acuerdo sobre cualquier base, sino sobre la verdad revelada de Dios, dada por Él, dada por y consumada en Cristo Jesús y completada por medio de la enseñanza de sus apóstoles. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís,
Esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Filipenses 3, 15 y 16. La norma era la doctrina apostólica que Pablo personalmente les había impartido y había vivido entre ellos, así como la doctrina que les había dado a los corintios era como un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y en demostración del Espíritu y en poder. La palabra divisiones traduce el término griego chismata, del que proviene cisma. En el sentido físico, el significado es romper o rasgar. Esto es separar, como en Mateo 9:16, rotura. Metafóricamente significa tener diferentes opiniones, una división de criterios, una disensión. Cuando Jesús se encontraba una vez predicando en Jerusalén, las personas que lo escuchaban no podían ponerse de acuerdo sobre quién era él. Algunas personas pensaban que era un gran profeta, otros que era el Cristo y otros decían que era solo un hombre común que hacía afirmaciones extraordinarias. En consecuencia, Juan nos afirma, hubo entonces disensión, cisma, entre la gente a causa de él. Juan 7:43. Hoy todavía hay divisiones por causa de desacuerdos sobre quién es Cristo, incluso entre los que llevan su nombre. Las divisiones más serias que puede tener una iglesia son las que involucran la doctrina. Al terminar su carta a los romanos, Pablo les advierte, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os comportéis y que os apartéis de ellos. Romanos 16:17. Los que enseñan lo que es contrario a las escrituras no están sirviendo a Cristo, sino a sí mismos y a sus propios intereses. En los asuntos en los que las escrituras no son explícitas, hay lugar para las diferencias de opiniones, pero en las enseñanzas claras de las escrituras no hay lugar para opiniones diferentes porque discrepan de las escrituras. Discrepar de las escrituras es discrepar de Dios. En tales cosas la iglesia debe ser de un mismo sentir. Pienso que hay algunas cosas que, aunque no estén señaladas específicamente en las escrituras, en las que la iglesia debería ser de una misma opinión y sentir, cuando los ancianos y pastores han llegado a un acuerdo acerca de ellas. Si no así, habrá confusión en la iglesia local y a menudo divisiones y facciones. Los miembros tenderán a apoyar a los maestros y líderes con los que están de acuerdo y no tardarán mucho en parecerse a los corintios, que eran de Pablo, de Apolos, de Pedro o de Cristo. 1 Corintios 1:12. No había desacuerdo doctrinal entre dichos líderes. La diferencia era de preferencia de personalidad o estilo de parte de los corintios. Una especie de concurso de popularidad debido a que Pablo los cataloga entre las otras facciones. Sabemos que aún los que declaraban que eran solo leales a Cristo eran en realidad solamente leales a sus propias opiniones. También creo que debe haber acuerdo en el proceso de toma de decisiones de liderazgo de la iglesia local y que sus decisiones deben ser aceptadas y seguidas por los demás miembros, especialmente por los que, como los maestros, ocupaban posiciones de responsabilidad e influencia. Esas decisiones no tienen, por supuesto, la misma autoridad que las escrituras, pero si son consecuentes con lo que se enseña en ellas y son tomadas en oración, debe ser
deben ser aceptadas por todos en la iglesia por amor de la armonía y la unidad. En Filipenses 1:27 encontramos una buena palabra de consejo para los que buscan la unidad en el liderazgo y en la práctica de la vida de la iglesia, donde Pablo exhorta a los creyentes a estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Es evidente que la clave para la unidad en la doctrina y en la toma de decisiones es tener líderes piadosos que están unidos entre sí. Unidos entre sí y entre ellos en la voluntad del Espíritu. Los hombres que no viven en comunión con el Señor y que no están bien formados en su palabra, no tienen la posibilidad de reconocer la sana doctrina o de ponerse de acuerdo sobre ella, ni en la toma sabia de decisiones. Sin conocer la palabra de Dios, no puede percibir el error, aun cuando quiera hacerlo. La única forma segura de identificar la moneda falsa es comparándola con la que sabemos que es genuina. Solo los hombres bien instruidos en las Escrituras y guiados por el Espíritu son capaces de guiar a una iglesia a la unidad de la verdad y protegerla del error. Si una iglesia no cuenta con esa clase de miembros, ninguna forma de liderazgo actuará espiritualmente. Esos creyentes son hombres de Dios y representan a Cristo Jesús. Cristo dirige la iglesia por medio de ellos y sus decisiones deben ser respetadas e implementadas. Esos hombres son capaces de guiar a la iglesia a la unidad de la fe y la práctica que el Nuevo Testamento demanda. Insistentemente son capaces de guiar a una congregación a una perfecta unidad en la misma mente y en el mismo parecer, pero si ellos no están unidos, las personas tampoco lo estarán. Perfectamente unidos tanto internamente en una misma mente como exteriormente en un mismo parecer, en nuestra mente individual y entre nosotros mismos debemos ser uno en creencia, norma, actitudes y principios de vida espiritual. Las epístolas no dicen nada acerca del papel de la congregación en el gobierno de la iglesia, pero sí dice mucho acerca del liderazgo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13. Solo cuando su liderazgo funciona bien, puede la congregación funcionar bien. Nunca serán perfectos o infalibles, pero estos hombres piadosos son los instrumentos de Cristo para dirigir y pastorear a su pueblo. Tienen el derecho de dirigir a la congregación y tomar decisiones para ellos en el Señor, y deben ser respetados, amados y guiados en el Señor. Obedecer a vuestros pastores, leemos en Hebreos, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no sujetándose, porque esto no os es provechoso. Hebreos 13, 17. El pueblo de Dios debe seguir, no criticar o cuestionar a los líderes piadosos que son de una sola mente en la palabra y en la voluntad de Dios. En el orden de Dios, la congregación debe sujetarse a la dirección de sus líderes, así como los hijos deben estar sujetos a la dirección de sus padres. Ese es el camino de Dios, ser de una misma mente. Un mismo parecer elimina la unidad de mala gana o hipócrita. La unidad debe ser genuina, no debe ser sencillamente decir lo mismo mientras guardamos para nosotros nuestros desacuerdos y objeciones, haciendo que la unidad sea solo una apariencia.
La unidad que no es de una misma mente y de un mismo parecer no es una verdadera unidad. Los hipócritas pueden añadir números a las congregaciones, pero la privarán de su eficacia. Un miembro que está en fuerte desacuerdo con el liderazgo y práctica de su iglesia, sin mencionar la doctrina, no puede ser feliz y productivo en su propia vida cristiana, ni en ningún otro servicio positivo para su congregación. No estamos diciendo que los creyentes tengan que ser simples copias unos de otros. Dios nos ha hecho individuales y únicos, pero debemos ser de la misma opinión en cuanto a la doctrina cristiana, principios y estilos de vida básico. Los apóstoles mismos eran diferentes entre ellos en cuanto a personalidad, temperamento, habilidad y dones, pero eran de una sola mente en doctrina y prácticas de la iglesia. Cuando surgieron las diferencias de entendimiento e interpretación, lo primero que hicieron fue reconciliar esas diferencias. El ego no tiene lugar, solo la voluntad de Dios. Cuando, por ejemplo, la controversia judaizante comenzó a ser seria en Antioquía, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Hechos 15:2, en lo que ha terminado por ser conocido como el Concilio de Jerusalén. Se discutió el asunto, se oró acerca del mismo y se tomó una decisión, y la decisión se puso por escrito para que circulara entre las iglesias afectadas. No fue una decisión arbitraria tomada por un grupo de hombres influyentes y persuasivos. Fue tomada por apóstoles y ancianos piadosos en conformidad con la voluntad de Dios revelada y bajo la dirección del Espíritu Santo. Aquellos dirigentes pudieron decir acerca de su decisión: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, podemos estar seguros de que muchos de los judaizantes no estuvieron de acuerdo ni satisfechos por el problema, porque el problema siguió plagando a la naciente iglesia durante muchos años. Pero para los creyentes fieles el asunto quedó zanjado y ellos se regocijaron por la consolación. Esa es la razón por la que las calificaciones de los ancianos son espirituales. Tito 1:5. Los pastores ancianos deben tomar decisiones sobre la base de acuerdos unánimes, no sobre la base de 2/3 partes o 3/4 partes. No deberían tomarse decisiones sin que sea una misma mente y de un mismo parecer, no importa cuánto tiempo ocupe, debido a que el Espíritu Santo tiene una sola voluntad y a causa de que la iglesia debe estar en completa armonía con su voluntad. Los líderes deben estar en completa armonía unos con otros en dicha voluntad. La congregación entonces debe someterse a los pastores y ancianos porque tienen confianza en que tomen las decisiones bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Debido a que creen que los pastores y ancianos son uno en espíritu, la congregación está dispuesta entonces a hacer una con el liderazgo. Pueden tener sus dificultades para llegar a esta clase de unidad, como sucedió en Corinto, pero eso es lo que tenemos aquí ordenado por el apóstol, por el Espíritu mismo, por medio de Pablo. La unidad ha sido siempre el plan de Dios para su pueblo y una fuente de bendiciones para ellos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmos 133:1. Al final del gran discurso acerca de la libertad cristiana en su carta a los romanos, Pablo ora: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús,
para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Romanos 15, 5 y 7. Puesto que Cristo es de un mismo sentir acerca de nosotros, nosotros también debemos ser de un mismo sentir unos con otros. Lucas nos dice que poco después de Pentecostés, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Hechos 4:32. Pablo anima a los filipenses a que completen su gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Entre los dones maravillosos de Dios para su pueblo se destacan el ser de un mismo sentir, tener el mismo amor, estar de acuerdo unánimes, tener el mismo propósito y espíritu. El propósito de la unidad es primero de todo glorificar a Dios. La unidad será siempre una bendición para la congregación y un gozo para sus líderes, pero está ante todo dirigida a glorificar a Dios. Así como Cristo nos acepta a nosotros para la gloria de Dios, nosotros nos aceptamos unos a otros y la dirección de nuestros dirigentes para su gloria. Debemos pues ser siempre solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. La fuente de la unidad es el Señor mismo. Somos llamados a preservarla y tenemos el potencial de destruirla, pero no tenemos la capacidad de crearla. La unidad de la iglesia ya está establecida por el Espíritu Santo. Nosotros solo podemos conservarla o dañarla. La conservamos no haciendo nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si surge un asunto que nosotros sintamos precisa atención, debemos amorosa y cuidadosamente presentar nuestro punto de vista a los involucrados o a los que están en autoridad, pero sin orgullo o contienda. La vanidad y la obstinación son casi siempre la causa de divisiones, y en casi toda otra congregación humana mantenemos la unidad cuando no insistimos en salirnos con la nuestra, evitando las discordias, las peleas y poniendo el interés de nuestro Señor y de su pueblo por encima de todo lo demás. Como siguiente punto, quiero que veamos los grupos leales a los hombres. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. El apóstol Pablo estuvo ministrando en Corinto durante año y medio. Luego envió a Apolos para que fuera el segundo pastor. Al parecer, un grupo de judíos en la iglesia había creído al evangelio mediante el ministerio de Pedro, Cefas. Pronto se comenzaron a desarrollar los grupos bajo el nombre de cada uno de estos líderes. Pablo se enteró acerca de las facciones por medio de los de Cloe. Probablemente una persona prominente en la iglesia corinta que había escrito, o alguno de su familia que había visitado a Pablo en Efeso. Los dos primeros grupos tenían cada uno su pastor anterior favorito. El tercero mostraba una fuerte lealtad a Pedro, y el cuarto, el más piadoso y creído en su propia justicia, parecía pensar que tenían un derecho especial en Cristo. Tenían el nombre correcto, pero parece claro por la acusación de Pablo que no tenían el espíritu correcto. Quizás como algunos grupos actuales que hablan de solo Cristo, aquellos sentían que no necesitaban instructores humanos, a pesar de la provisión específica del Señor de llamar y designar predicadores, maestros y otros líderes humanos para su iglesia. 1 Corintios 1:1.
Cada grupo se hacía oír en sus opiniones y tenían su propio torrente, su propio eslogan de identidad y de superioridad implícita. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Pedro, y yo de Cristo. Estos eran los grandes maestros de los primeros años, alrededor de los cuales se reunían las personas y por medio de los cuales recibían el mensaje de salvación. Las personas se aferraban al hombre que los había evangelizado y discipulado, y luego se enfrentaban a los grupos leales a los otros líderes. Sucede a menudo, como ocurre en la iglesia de Corinto, que los líderes alrededor de quienes se centran estas facciones no son responsables de la división. Muchas veces ni siquiera están conscientes de ello. Sin embargo, cuando los líderes lo saben e incluso alientan los grupos que son leales a ellos, esos líderes son culpables por partida doble. No solo participan en la formación de facciones, sino que permiten que se centren en ellos. El resultado inevitable de ese espíritu de partido es la contienda, las discordias, las disputas y las riñas. Una iglesia dividida es naturalmente tener un afecto especial por la persona que nos lleva a Cristo, por el pastor que nos enseña la palabra por muchos años, por un maestro competente de la escuela dominical, o por un anciano o diácono que nos ha aconsejado y consolado, pero ese afecto resulta equivocado y carnal cuando le permitimos que nos separe de otros en la iglesia, o que disminuya nuestra lealtad a los otros líderes. Se convierte entonces en una exclusividad egoísta y obstinada, que es la antítesis de la unidad. La espiritualidad produce humildad y unidad. La carnalidad genera orgullo y división. La única cura para la discordia y la división es la reconciliación en la espiritualidad. El medio más eficaz para corregir a las personas contenciosas y facciosas es compartir con ellas pasajes seleccionados de las escrituras sobre la carnalidad y sus evidencias, y confrontarlos directamente con la causa de su pecado. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? 1 Corintios 1:13. El principio central del argumento de Pablo es que los creyentes son uno en Cristo y no deberían hacer nunca nada que trastorne o destruya esa unidad. Ningún líder humano, no importa cuán dotado y eficaz sea, debe tener la lealtad que solo le corresponde al Señor. Pablo comienza su carta estableciendo su autoridad como apóstol, pero no quería tener parte para nada en la facción que llevaba su nombre. Él no había sido crucificado por ninguno había sido bautizado en su nombre. Su autoridad era delegada, no le pertenecía a él, y su propósito era llevar a las personas a Cristo, no atraerlas hacia él. Una iglesia cristiana que está dividida es una contradicción, pero el que se une al Señor, uno en espíritu, es con él. 1 Corintios 6:17. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, sea esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12 y 13. Y así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12:5.
un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4 y 6. Estar dividido en el cuerpo de Cristo es una violación de nuestra naturaleza redimida y en oposición directa a la voluntad de nuestro Señor. En su más larga oración que tenemos registrada, Jesús intercedió por los que eran suyos y por los que vendrían después, y en ella aparece incluida esta bella apelación a la unidad, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Juan 17, 21 y 22. Cuando el pueblo del Señor tiene discordias y disputas y peleas, lo que hacen es desacreditar al Señor delante del mundo, debilitan a su iglesia, y lo peor de todo es que entristecen y avergüenzan a aquel que los compró, quien murió para hacerlos uno con él. El Padre es uno, el Hijo es uno, el Espíritu es uno, y la iglesia debe de ser una. Y como último punto que quiero traer es la prioridad de la predicación del Evangelio. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 1 Corintios 1, 14 al 17. Crispo era un dirigente de la sinagoga en Corinto. Cuando Pablo ministraba ahí por primera vez y se convirtió mediante la predicación del apóstol, su conversión inspiró a muchos otros a hacer lo mismo. Hechos 18, 8. Puesto que la carta a los romanos fue escrita desde Corinto, este Gayo fue probablemente el operador corinto al cual se refiere Pablo en Romanos 16, 23. El apóstol estaba agradecido que él solo había bautizado personalmente a esos dos y unos pocos más. Jesús no bautizó a nadie personalmente. Juan 4, 2. El haber sido bautizado por el Señor mismo hubiera producido de inmediato la tentación irresistible del orgullo y habría hecho que ellos se sintieran especiales, lo hubieran querido ellos o no. Como el apóstol Pablo enfrentaba un peligro parecido, pero él también enfrentaba a otro, el peligro de crear su propia secta. Y por esa razón declara: doy gracias a Dios para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Como ya hemos mencionado, no hay nada malo en tener un afecto especial por ciertas personas, tales como el que nos bautizó especialmente, si nos convertimos bajo su ministerio. Pero sí que es malo desarrollar un orgullo especial en ese hecho o enorgullecernos de tener una íntima relación con un líder cristiano. Pablo no se sintió halagado porque un grupo corinto afirmara tener una lealtad especial hacia él. Se sentía consternado y apenado por la idea, como él ya había dicho: ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Literalmente lo que está diciendo es: ¿cómo os atrevéis a pensar en mostrar una lealtad hacia mí? Básicamente estaba diciendo que solo le pertenece al Señor Jesucristo. Él no quería que se formara una secta en torno a su persona,
ni de ningún otro líder de la iglesia. Pablo no estaba seguro del número exacto de creyentes que había bautizado en Corinto. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si bauticé a algún otro. Este comentario nos da una interesante visión acerca de la inspiración de las Escrituras. Como el apóstol que escribía la palabra de Dios, Pablo no cometió errores, pero él no era omnisciente. Dios protegió a sus apóstoles del error con el fin de proteger a su palabra del error. Pero Pablo no lo sabía todo acerca de Dios, ni siquiera de sí mismo, y fue cuidadoso en no afirmar nunca una cosa así. Sabía muy bien lo que Dios revelaba, cosas que él no habría tenido posibilidad de conocer por sí mismo. Lo que podría conocer por sí mismo tenía la tendencia de olvidarlo. Era como cualquiera de nosotros. Otra razón por la que Pablo bautizó a tan pocos convertidos era que su llamamiento primario era otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. No había sido enviado para comenzar una secta de personas bautizadas por él. Jesús lo había comisionado personalmente. Ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban la fe que es por mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26, 16 y 18. Su llamamiento era el de predicar el evangelio y llevar a las personas a la unión con Cristo, no a bautizar para formar un grupo a su alrededor. A medida que cada uno de nosotros tiene las prioridades correctas establecidas en nuestra vida, estaremos también determinados a servir al Señor en verdad y en unidad, no a vivir en la carnalidad y confusión de la disensión y la división. Los conflictos en las iglesias actuales no son nuevos, han existido desde antes, desde tiempos de los apóstoles. Los conflictos en las iglesias no son un motivo para no ir a los pies de Cristo. No son una excusa para no buscar del Señor. Y un líder bien dotado con las enseñanzas correctas, con las enseñanzas bíblicas, está obligado a tocar estos temas y a tratar de corregirlos en el conocimiento correcto, el conocimiento que proviene de Dios. Y con esto quiero dar gracias primeramente al Señor, invitándoles a que busquemos del Señor. Siempre la respuesta del Señor. Él es el que siempre tiene la última palabra. Espero que Dios los bendiga y espero verlos en una próxima. Que Dios los bendiga.